Muy bienvenido a nuestro estudio. Estamos comenzando un nuevo trimestre, es un nuevo tema y increíblemente hermoso como fue el del trimestre pasado. Estoy grabando desde casa porque pues como la gran mayoría del mundo estamos encerrados en casa por esta situación, pero siempre con nuestra mirada en Dios, confiando de que Dios siempre nos va a bendecir y Dios nos va a proteger y Dios nos va a cuidar. Mantenga su confianza en Dios. Ahora, el tema de esta semana, de este trimestre, es sobre cómo interpretar la Biblia. Vamos a estudiar maneras de conocer más de la palabra de Dios, cómo podemos confiar más en la palabra de Dios, cómo podemos sacar mejores lecciones de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Al estudiar este material me he sentido una vez más reinvigorado, animado, motivado a seguir estudiando y escarbando más en la palabra de Dios. Así que lo invito a que comencemos nuestro estudio a partir de ahora. Comenzamos un nuevo trimestre. Lección 1, la singularidad de la Biblia. Y comenzamos con nuestro verso para memorizar. Acompañen por favor en pantalla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. Mira, no hay libro como la Biblia. La Biblia es uno de los libros más increíbles de la historia de la humanidad. Para que tenga idea usted, es el libro más traducido de la historia de la humanidad. Fue el primer libro hecho en prenta. Gutenberg, cuando creó la prenta, hizo una Biblia. La Biblia demoró 1500 años para escribirse. Se escribió en 3 continentes diferentes. Fueron usados 40 escritores. Yo me acuerdo de niño que hacíamos ese chiste. Decíamos, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Y todo el mundo decía 40. Y el pastor nos decía, no, niños, la Biblia tiene un autor que es Dios, pero 40 escritores. 40 personas se dedicaron a escribir la Biblia. Y es un libro lleno de información histórica, de consejos, de todos los libros religiosos que hay en el mundo. No hay un libro tan increíble como la Biblia. Hoy día vamos a entender por qué la Biblia es tan especial. ¿Qué hace de la Biblia un libro diferente de los demás? Así que no perdamos más tiempo, vamos a entrar de cabeza al estudio del día domingo. Comenzamos la lección del día domingo leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañe este texto en pantalla. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomio capítulo 32, versos 45 a 47. Las últimas palabras de una persona comúnmente son las palabras más fuertes y más importantes que esa persona dice. Es muy común cuando alguien, por ejemplo, ya está ancianito y todavía tiene dominio de su razón de llamar a sus hijos, llamar a sus nietos y darles una exhortación final. Me acuerdo de situaciones donde he visto gente hacer eso. Moisés aquí está a punto de morirse y el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés les hace una exhortación. Y la exhortación es muy fuerte. Dice, por favor, mantengan su mirada en la ley que les doy, que era la Biblia de ellos. Era la orientación que ellos tenían de parte de Dios. Esa misma exhortación vale para nosotros hoy día. Gente, nosotros nos guiamos única y exclusivamente por la Biblia. La Biblia, cuando es la guía nuestra de fe y de acción, todo en nuestra vida, no que sea más fácil, pero todo en nuestra vida encuentra solución. Uno de los grandes problemas de mucha gente en las iglesias hoy día es que preferimos por veces escuchar a otras personas que a la Biblia. Le hacemos más caso a pastores, a predicadores, por ejemplo, ahora en la situación de coronavirus. ¿Qué tal cantidad de gente anda diciendo todo tipo de, y perdonen la expresión que voy a usar ahora, todo tipo de asombro, de aberración teológica,
para intentar crear miedo usando la pandemia esta para acercar a la gente a Cristo. Yo no necesito una pandemia para acercarme a Cristo. Yo tengo la Biblia. La Biblia me llama a acercarme a Cristo. La Biblia me llama a volver a los brazos de mi Salvador. La exhortación que Moisés hizo al pueblo allá atrás es muy válida para nosotros hoy día y es muy importante que nosotros hagamos caso a esa exhortación. Medita en la Biblia, piensa en la Biblia, usa la Biblia. Ahora, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué es el centro de la palabra de Dios? Estos días escuché a alguien de manera tan infeliz diciendo, no, que Dios puede usar el coronavirus como un castigo a la gente. Claramente esa persona no entiende la Biblia y no entiende el mensaje de la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia conteste. Mira este texto de Primera de Juan, capítulo 1, los versos de 1 a 5, y vamos a leer también el verso 14. Vamos a leer varios textos ahora. Por favor, ponga cuidado en pantalla. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 1, los versos de 1 a 5, verso 14, y Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Jesucristo es el centro de la Biblia. Dios es la figura central de la Biblia y Dios es amor. Cristo es salvación. Ese es el centro del mensaje de la Biblia. Jamás Dios usará una enfermedad para castigar a la humanidad. Dios no es así. Si alguien le dice eso, le está diciendo equivocado. Ponga cuidado a lo que la Biblia está diciendo. La Biblia presenta a Cristo salvación, a Cristo amor, al Hijo de Dios que murió por nosotros. Más que nunca es importante entender y poner cuidado a lo que está diciendo la palabra de Dios. En la lección del día lunes nos vamos a dar cuenta de quién escribió la Biblia. Una vez más, fueron 40 escritores. Y lo interesante de todo eso es que era gente muy diferente. Hay en la lección del día lunes varios textos de la Biblia para leer. Se los recomiendo que lea cada uno de ellos con cuidado, aprovechando que está en casa y pues no puede salir, ¿no es cierto? La gran mayoría de nosotros no podemos salir de casa. Gaste tiempo leyendo su Biblia. Es una buena manera de pasar el tiempo, entretenerse a uno y acercarse mucho más a Dios. Ahora, mire lo interesante de todo eso. 40 autores. Entre estos autores había gente muy culta, muy bien educada. Por ejemplo, Daniel, que estudiamos el trimestre pasado. Daniel era de la nobleza. Isaías, el profeta Isaías, era de la nobleza. Muchos de esos autores eran gente humilde, como el profeta Amós, por ejemplo. Gente sencilla, pastores de rebaños. Pedro, gente humilde, pescadores. Muchos de ellos vieron lo que escribieron. Muchos de ellos pesquisaron lo que escribieron, como por ejemplo Lucas en el Evangelio que lleva su nombre y así como el libro de Hechos. Así que lo interesante de esto es ver que las diferentes personas que fueron elegidas para escribir la Biblia, las diferentes características de esas personas, su origen de esas personas, los países de donde vinieron. Pero hay una cosa muy interesante, la unidad de pensamiento. No hay en los 1500 años en que se llevó para escribir la Biblia, no hay un texto que contradiga a otro texto. No hay un texto que se oponga a otro texto. No hay confusión en la Biblia, no hay conflicto.
Los que hacen confusión somos nosotros los predicadores. La Biblia no tiene confusión, la Biblia no crea confusión, la Biblia no hace confusión. Entienda eso, por favor. La Biblia es un libro de unidad. Escuche esta cita que está bien interesante. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante su Espíritu Santo, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Mensajes selectos, tomo 1, página 29. La lección del día martes presenta la Biblia como palabra profética. No es solamente palabra viva, es palabra profética. Es palabra de Dios. Casi más de 30% de la Biblia es o profecía o literatura profética. ¿Por qué es importante la profecía? Principalmente para ayudarnos a confiar que nuestro Dios es Dios de dioses. La profecía, gente, no sirve para estar adivinando el futuro. Mucha gente, y voy a volver a este punto porque es algo que me preocupa mucho. Mucha gente ahora que estamos viviendo esta pandemia toda está diciendo, mira que la profecía decía esto, que decía y quieren inventar cosas. No, la profecía no se dedica a adivinar el futuro, aunque nos muestra las cosas que van a pasar y cómo pasarían, no es el objetivo de la profecía adivinar el futuro. El objetivo de la profecía es hacer con que yo sepa en quién creo. Que yo puedo mirar a la historia y puedo ver que mi Dios, el Dios que está conmigo aquí, que está con usted ahí, el Dios que nos protege, el Dios que nos cuida, el Dios que nos ama, es el Dios que controla la historia. Y si Dios puede controlar la historia, ¿no podría Dios controlar nuestra vida también? Y el ejemplo que la lección del día martes va a usar es la profecía mesiánica. Existen más de 75 profecías directas y muchas más otras indirectas al respecto de la llegada del Mesías a la tierra. Durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo se va anunciando la llegada del Mesías hasta que en los evangelios vemos que por fin llega el Mesías. Podemos ver las predicciones y podemos ver el cumplimiento. Hay varios textos que pudiera leer y le recomiendo una vez más que con tiempo, con su Biblia, con lapicero, marque, vea las profecías mesiánicas, cómo ellas se aplicaron y cómo se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo. Muchas veces en su ministerio el Señor Jesucristo decía, esto pasa para que se cumpla tal profecía que decía el profeta Miqueas o el profeta Isaías o qué sé yo. Querido, el lenguaje profético de la Biblia sirve para ayudarlo a usted a confiar más en Dios. Y en los tiempos que estamos viviendo, nunca fue tan importante confiar en Dios. La lección del día miércoles va a presentar la Biblia como historia. Usted que acompañó la lección del trimestre pasado se dio cuenta que en el libro de Daniel encontramos muchos datos históricos para el estudio de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque para Dios era importante que nosotros tuviéramos condiciones de mirar la historia, estudiar la historia, confrontarla con la Biblia y ver si la Biblia tiene razón. Diferente de todos los demás libros religiosos que existen en el mundo, la Biblia es el único que se dedica a usar la historia como fuente de autoridad. No es solamente una impresión o un tratado filosófico como con Confucio o con Buda. No es solamente un presentar de ideas de amar a mi prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, qué hacer, qué no hacer. No. La Biblia usa la historia para mostrarse verdadera y real. Y hay dos objetivos muy claros en eso, queridos. Y una vez más, le recomiendo, dé una miradita a mi canal, a la lección de Daniel, y va a ver los datos históricos que ahí se presentan. O estudie usted su Biblia y verá los datos históricos que ahí se presentan. El capítulo 2 de Daniel, todo el libro de Daniel trata mucho de historia del mundo. Ahora, mira qué interesante. La Biblia tiene como objetivo, al usar la historia para demostrar su veracidad, tiene como objetivo ayudarnos a creer en dos
de las más grandes promesas que se presentan en la Biblia. Una ya se cumplió y una se cumplirá. La primera es la venida del Mesías, del Salvador a la humanidad. Durante todo el Antiguo Testamento se profetiza la llegada del Mesías. ¿Por qué es importante la llegada del Mesías? Porque es nuestra salvación. Por eso es tan importante, es la profecía más importante del Antiguo Testamento. La llegada del Mesías, la llegada de la persona salvación, la manera como se pagaría la deuda del ser humano con el cielo. Ahora, ¿se puede imaginar cuál es la segunda grande promesa que se presenta? La venida del Señor Jesucristo. Y querido, estamos muy cerca a la venida de Cristo. No por el coronavirus. El coronavirus no está no está haciendo con que Dios se apure más a venir más rápido, no. Estamos muy cerca a la venida de Cristo porque cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que casi todas las profecías de preparación para la venida de Cristo ya se cumplieron. Yo no tengo que tener miedo porque vino un virus o porque vendrá otro virus. No, yo tengo que tener esperanza. Porque así como la venida del Mesías representaba la salvación de la humanidad, la venida de Cristo por segunda vez representa la restauración del universo. Un universo salvo, pero todavía caído, por fin tendrá el pecado y el mal eliminado de su historia por siempre. Y la Biblia usa la historia para que yo pueda ver. Pasó eso en la historia. La Biblia tenía razón. Ahora la Biblia dijo que Cristo vendría, Cristo vino. Y ahora la Biblia dice que Cristo muy pronto vendrá. Y querido, Cristo muy pronto vendrá. Tuve el gusto de escuchar al pastor Enoch de Olivera cuando era muchacho todavía. Y me acuerdo cuando el pastor Enoch decía, ya puedo oír los pasos de un Dios que se acerca. Cristo muy pronto vendrá. Tenga eso seguro. La lección del día jueves cuenta la historia de cuando Hilquías, el sumo sacerdote de Israel, encontró los rollos, los libros de la ley. Se los llevó al joven rey Josías, 25 años. Josías leyó todo eso. ¿Y sabe qué hizo? No lo voy a hacer aquí, pero se agarró su ropa y la despedazó, arrepentido por él y por el pueblo. Josías era nieto de uno de los peores reyes que existió en Israel, el rey Manasés. La Biblia tiene entre los buenos objetivos, tiene un poder sobrenatural, cambiar vidas. Josías, el rey, es un ejemplo de eso. El impacto de la Biblia en la vida de una persona cambia vidas, transforma a la persona, nos hace nuevas criaturas. ¿Y sabe qué, gente? Es para eso que la Biblia está. No hay testimonio más poderoso para la Biblia que la vida de alguien transformada. Varios de ustedes que me están escuchando ahora en YouTube o por cualquier conexión que sea, son personas que fueron transformadas por el poder de la palabra de Dios. Y pueden decir, pastor, yo era malo y la Biblia me transformó. Yo tuve en los 23 años que soy pastor el gusto de conocer tanta gente que fue mala. Pero cómo la Biblia los transformó. He conocido narcotraficantes, asesinos, ladrones, gente mala, que un día se encontró con la palabra de Dios y fue transformada. Mi propia vida. Yo nunca fui un traficante de drogas, nunca fui un asesino. Pero yo veo cómo la palabra de Dios transforma mi vida cada día. Me ayuda a ser más manso, más humilde, buscar la sabiduría en Dios. Vamos a estudiar este trimestre la Biblia. Y yo te invito a que permitas que Dios, a través de la Biblia, transforme tu vida cada día más. En el año 1517, un cura, maestro, llegó a las puertas del castillo de Wittenberg y puso 95 tesis sobre justificación por la fe. Eso daba inicio al movimiento protestante. La base del ministerio protestante es la idea de sola escritura, solamente la Biblia. Querido, este trimestre
vamos a estudiar solamente la Biblia. Vamos a entender cómo puedo usar solamente la Biblia. Querido, yo quisiera invitarlo a usted a tomar hoy día conmigo la decisión de pautar y basar nuestra vida solamente en la Biblia. No importa lo que yo digo, que mi padre dice, o que mi madre dice, o que pastor A, B o C digan. Nada de eso importa. Hago mi declaración pública de que si un día dejo de predicar la Biblia, por favor no me haga caso. Solamente la Biblia. Solamente la palabra de Dios. Que hagamos eso y que decidamos eso, nuestra vida será mucho mejor. Nos vemos la próxima semana. Voy a estar aquí de mi casa y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Dejen sus comentarios, sus preguntas. Siempre intento, y ahora que estoy en casa, pues tengo más tiempo de contestar sus preguntas. ¿Está bien? Y acompañen las predicaciones y las transmisiones que se hacen en vivo aquí en nuestro canal. Dios bendiga a todos ustedes. Que tengan una linda semana.